muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Grande ha sido el Señor al concedernos la vida este otro día. Cuando esta mañana usted está tal vez ya temprano, levantadito por ahí, y está con esta lección comenzando el día, bueno, hermano, usted está haciendo las cosas bien porque le está dando el primer lugar a Dios. Pero yo no sé si usted es a mediodía o ya en la tarde que tiene esta oportunidad de conectarse con nosotros. Mire, lo importante es que de todas maneras usted está buscando del Señor. Y le doy la bienvenida para que juntos, ¿qué le parece?, nos introduzcamos en estos estudios de la lección de la escuela sabática. Ya tengo aquí conmigo al pastor Joselito. ¿Cómo se siente usted este día? Por la gracia de Dios, bien, pastor. Amén. Listos para comenzar el estudio de hoy. Vamos a hacerlo a través de una oración de rodillas. Claro. Padre nuestro que está en los cielos, una vez más estamos agradecidos con usted por la vida de hoy. Amén. Le agradecemos porque en su divina misericordia, Señor, nos concedió pues ya pasar una noche y llegar otro día en el cual nos disponemos este momento a abrir su palabra. Pedimos, Señor, que la unción del Espíritu Santo sea sobre nosotros para poder escudriñarla y analizarla. Gracias por las lecciones que nos está dando a través de este estudio de la vida de este gran líder Josué, dirigido por el máximo líder que es nuestro Señor Amén. Jesucristo. Y aprenderemos de esto del liderazgo que como nuestro general y jefe usted siempre ha liderado a través de la historia de este mundo. Y ayúdenos a nosotros a también ser hombres de fe, hombres de valor, hombres, Señor, de experiencia, que podamos hacer los planes trazados no en nosotros, pero siguiendo las órdenes del capitán. Así es. Pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver cómo el ser humano debe cooperar para que la salvación tenga efecto en su vida. Nosotros vamos a mirar bajo el título Un alma pagana convertida, cómo Rahab, que es la mujer a la que se refiere con este título de pagana convertida, cooperó realmente para su propia salvación. Nosotros vamos a ver también cómo los espías mismos cooperaron también en ejecutar muy bien su trabajo y, por supuesto, en traer el informe. Recuerden que el título de la lección para la semana es Cooperando para el éxito. Y nosotros estamos viendo aquí cómo todo mundo está cooperando, hermanos. Mire, coopera Josué, cooperan los líderes, coopera el pueblo. Y nosotros vemos ayer a los espías cooperando y vemos a Josué haciendo evaluaciones ante el desafío que tenía. Vimos los resultados de dichas evaluaciones y hoy nosotros miramos concretamente cómo esta mujer pagana, Rahab, cooperó inclusive para la salvación de ella misma. ¿Qué procedimiento protegió a Rahab? O mejor dicho, mediante qué procedimiento protegió Rahab a aquellos hombres de Dios y a su vez recibió protección para sí misma. ¿Qué nos enseña esto, Joselito? Vamos a leer la escritura que se encuentra para esta respuesta en Josué 2, 12 al 20. Y vamos a ver cuál fue ese procedimiento que protegió, cómo protegió Rahab a los hombres de Dios y al mismo tiempo también recibió protección ella misma. Dice, os ruego pues ahora que mejoréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros, con la casa de mi padre, a la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, porque
para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os persiguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en tu tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y a tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas si cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento en que nos has juramentado. Importante lectura que hemos leído aquí, y la estrategia que se usa para pues asegurarse el plan de salvación aquí para Rahab, y también como los espías pues vemos aquí también los vemos en peligro, pastor. La verdad que llegará un momento en que los siervos de Dios se encuentran en peligro y recurrirán a estas estrategias que vemos aquí, como Rahab también asegurándose pues la vida de sus seres queridos, y tanto como la de ella, pues hace un deal, con un pacto, con un juramento con estos líderes de cómo salvar la vida a ella. Y dice que les dijo, os ruego que me juréis, dice, por el Señor, dice, que como yo he hecho misericordia con ustedes, también ustedes la tendrán para conmigo. Son procedimientos que Rahab hizo con los hombres al protegerlos, porque pues como vimos la lección de ayer, ya los estaban buscando. Ya el presidente, o sea, el gobierno de Jericó mandó buscar a estos hombres, y vemos cómo ella los protegió. Ahora ella, al haber hecho una obra en pro de estos espías, ella también se asegura que la salvación de ella y de su familia. Qué impresionante lectura, hermanos, la que hemos leído. Nosotros encontramos aquí a Rahab ya ejerciendo la fe, obrando para su propia salvación, haciendo, como decía aquí Joselito, un pacto, un trato, un juramento con los espías, donde finalmente ella y su familia se salvaran. Ven ustedes cómo la fe debe de ir acompañada de las obras. Ella nos dijo en el verso 10, nosotros, dijo, hemos oído lo que Jehová ha hecho al hacer secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes. Pero ese hemos oído, hermanos, dio en ella el fruto de la fe. Razón tiene Pablo cuando dice que la fe viene por el oír. Noten ustedes cómo la fe le ha brotado al punto que ha confesado y ha creído que, como decíamos ayer, Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, y ha entrado, por lo tanto, en esa confianza de hacer ese pacto para que ese Dios la proteja cuando con este ejército de israelitas entre a poseer la tierra. Es impresionante. Y nosotros vemos acá como también los espías entran en el trato con ella, porque saben también que pues ella los ha protegido, pues ya los andan buscando a ellos. Hermanos, y aquí creo que vale la pena tocar un punto. Se fueron a meter a la casa de Rahab porque era el lugar mejor donde ellos podrían pasar desapercibidos que ir a un lugar público. No entraron con un propósito impuro a la casa de la ramera. Entraron como parte de la estrategia a un lugar donde menos ellos pudieran ser notados por la gente. Y ya nosotros vemos, hermanos, que razón tuvo Cristo cuando dijo, aún las prostitutas, dijo, van delante de ustedes, les dijo a los fariseos, porque aquí tenemos a una mujer que con todo y su mala vida, el Señor ha obrado ya en ella por medio de los actos maravillosos que ha hecho, y ya está viéndose los resultados en su corazón. Pero el don de profecía, en relación con lo que hicieron los espías, de obrar
y de pactar con Rahab. ¿Qué dice el don profético de lo que le sucede a una persona cuando trabaja por la salvación de un alma? Así es. Antes de leer esta partecita, pastor, quisiera mencionar que sin duda alguna Rahab ya conocía el destino que le tocaba a Jericó. Ujú. Y aquí los espías del pueblo de Israel que habían ido ahí sabían y habían visto que Rahab quería salvación. Y dice la notita, dice, los que velan por las almas, los que se consagran plenamente a la salvación de los que yerran, están ciertamente obrando su propia salvación. Aquí los espías sabían que Rahab buscaba a toda costa un destino mejor para ella. Y qué más que aceptando el Dios de Israel. Aquí ella ya había demostrado y había dicho que ella sabía que era el Dios de los cielos y de la tierra, quien hacía esas maravillas. Y sabía ella el destino que le quedaba a esa ciudad donde ella pertenecía. Y aquí tanto ella trabajó para salvar a ellos como ellos trabajaron para salvarla a ella. Y trabajando para salvarla a ella, se estaban salvando ellos mismos Exacto, también. claro que Interesante. Todo trae una gran bendición, mis hermanos. Bueno, pero para ver más en detalle cómo esta mujer obró, ¿qué hizo la mujer para manifestar su acuerdo y qué importancia tiene esto en cuanto a la cooperación en la obra de Dios? Veamos Josué, el versículo 21 del capítulo 2 dice, y ella respondió, y cuando dice ella respondió, está respondiendo al pacto, al Dios que hicieron, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Aquí nosotros vemos que la cooperación tanto de ella para su salvación, fue una manifestación del acuerdo que ellos ya habían acordado. Ese cordón que era la señal, que ellos le habían dicho, esa sería la señal, ella la puso allí en señal de su salvación. Y a mí me recuerda esto, pastor, como cuando yo vea esto, yo empezaba en esto, digo, bueno, la cruz de Cristo es para nosotros una señal de salvación también. Y debemos mantener siempre esa señal como el Señor Jesús vino a este mundo cumpliendo un papel similar a esto. Nosotros somos los pecadores que viendo en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aceptamos la salvación. Así también Rahab aquí vio y el Dios que hicieron, el pacto que hicieron con ellos, y esa prueba, esa muestra, que era una señal de cómo iban a ser salvados, fue puesta ella, y ella fue fiel en ponerla en la ventana. Así es, y aquí nosotros encontramos cuán importante es cooperar. Esto está bien enmarcado dentro del título de la lección de la semana, que es Cooperando para el éxito. Nosotros vemos aquí cómo Rahab está cooperando en la obra de Dios al hacer este trato de, pues está bien, voy a colocar aquí este cordón rojo para que sea señal de que ustedes, pues cuando entren, me van a salvar, me van a proteger de morir. Interesante que igual así fue cuando se acuerdan allá en Egipto. Se tuvo también que poner una señal, y donde la señal estuviera, pues en el dintel de las casas. Había protección. Sí, había protección. El ángel exterminador no tocaría esa casa. Aquí nosotros vemos a Rahab también ejerciendo fe y pone la señal y sabe de que pues esa casa será protegida y ella y su familia se salvarán. Es interesante también que cuando se puso aquella señal allá en Egipto sobre el dintel de las casas, nadie tenía que salir. Los que tuvieran la señal tenían que estar todos adentro. Y aquí nosotros encontramos que las mismas indicaciones se dan, que tiene que estar Rahab con toda su familia adentro para que sean protegidas. Y la señal esa indicaba de que realmente pues ella era la persona y la familia a la cual había que proteger. Hermanos, nosotros podemos ver aquí pues lo importante que es cooperar. Y el don profético tiene una nota aquí que vale la pena también leerla, porque yo quiero hacer una explicación sobre esto. ¿Qué le parece si la lee, Joselito? Exacto, dice, se habla mucho de la ineficacia del esfuerzo humano. Y sin embargo, el Señor no hace nada por la salvación del alma sin la cooperación del hombre. ¿Qué le parece? Más bien, Joselito, me gustaría que lo que yo iba a decir, pues también usted lo comparta. ¿Qué le parece
lo que Rahab hace, cómo ella coopera, inclusive pues para salvarse. Y lo que dice aquí el don profético en cuanto a lo que se habla hoy en día, de que el esfuerzo humano eso no sirve para nada. Y cómo entonces esto podemos nosotros comprenderlo de cara a la justificación por la fe, que hoy en día es una doctrina muy linda, pero que también se ha malinterpretado en el asunto de que pues no debemos hacer nada. Claro, exactamente. En cierta manera, en su contexto, no hay nada que podamos hacer para alcanzar la justificación por la fe, porque nosotros no hay en sí, ¿verdad? Todo se ha hecho ya, el Señor Jesús lo hizo. Por eso no indica que debemos quedarnos ahí sentados. Aquí vemos a Rahab cooperando para su propia salvación, haciendo lo que humanamente tiene que hacerse para salvarse. Así también es en la vida espiritual, la justificación por la fe, aunque es gratuita, el Señor lo hace por nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer las obras en demostración de que creemos, de que por fe aceptamos esa justificación. Habrá mucho que comentar de esto, ¿verdad? Pero viendo aquí, cuando dice la lectura, dice, se habla mucho de la ineficacia del ser humano, y sin embargo el Señor no hace nada por la salvación del alma sin la cooperación del hombre. Este punto, hermanos, de que se habla mucho de la ineficacia del esfuerzo humano, es porque hoy en día se enseña una teología de no hacer nada. Y es por eso que no le hagas caso a la ley de Dios, dicen, porque la ley no salva. Somos salvos por Y gracia. es por gracia, y por lo tanto olvídate de guardar esos mandamientos, porque si tú guardas esos mandamientos, entonces te estás salvando por obras. No tienes que hacer nada de eso, de obedecer, dicen algunos. Otros dicen, no, mira, no hay problema. A la mujer síguete poniendo los pantalones todos ceñidos, síguete vistiendo ahí desnuda o semidesnuda, síguete pintando, síguete poniendo tus joyas, porque al final, mira, eso no tiene nada que ver con la salvación. Una teología donde el esfuerzo humano no vale para nada. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esas posiciones y con esas enseñanzas, porque es verdad, como decía Joselito, la justificación por la fe se obtiene gratuitamente por la gracia que es en Cristo Jesús. Tú no tienes que hacer nada. Pero una vez el Señor te ha justificado, una vez el Señor te ha perdonado, hermano, ahora coopera con Él para que la justicia impartida, que es la santificación, vaya dando sus frutos en cuanto a cambios en la vida. Y en eso va a entrar la obediencia, va a entrar la cooperación. Nosotros encontramos aquí a Rahab, que la fe ya la ha ejercido en el Señor. Pero ahora nosotros la vemos a ella obrando, cooperando, hermanos, para que el pueblo de Dios tenga éxito, para que la empresa que Dios tiene con esa nación, que es poseerla y entregársela a su pueblo, sea exitosa. Vemos a Rahab cooperando. Hermanos, en la vida cristiana se tiene que cooperar con Dios. Es decir, el brazo humano se tiene que tomar del brazo divino, y de esa manera se hacen las obras. Aquí lo estamos viendo. Ahora nosotros miramos también a los espías, cómo ellos también cooperaron siendo cautelosos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la cautela de estos espías y qué podemos aprender de eso? Josué 2:22 dice de esta manera, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Aquí hay varias lecciones que aprender aquí. Dice que qué podemos aprender de la cautela de los espías. A veces las cosas en una misión, pastor, no sale como lo habíamos pensado. A veces dentro de ese trabajo que se está por hacer o estamos haciendo, de esa misión o cualquier plan que haya, las cosas a veces salen diferentes. Pero aquí vemos que en esa diferencia, en esa falla que pudo haber habido, no hay que perder la cordura. Hay que ser cautelosos porque de la cautela depende el éxito. Exacto. Y aquí vemos que ellos, como les había dicho ya esta Rahab,
escóndanse por 3 días. Ellos podrían haber dicho, bueno, nosotros somos espías especiales, ¿qué nos tiene que contar ella? Pero vemos aquí que ellos usaron cautela a esas palabras. Y dice aquí que cuando era muy obvio que permanecer escondidos cuando ellos, los que salieron a buscarlos, regresaran, pues tenían el camino libre para seguir adelante sin presentar un peligro mayor de los que ya se habían enfrentado. Entonces podemos aprender que no solamente se requiere cautela, pero también se requiere la paciencia, se requiere tener perseverancia, que son características de este liderazgo, pastor, que ellos tuvieron en esta misión. También nosotros como hijos de Dios deberíamos tener estos atributos, estas cosas que ellos tuvieron. No solamente obediencia, pero cómo saber si esa palabra que vino a través de Rahab pudo haber venido del Espíritu Santo también. Y sabe, Joselito, que bien podrían ellos decir lo que usted dijo hace un momento. Bueno, pero ¿por qué tenemos que irnos al monte, a escondernos y seguir pues los pasos como esta mujer nos ha dicho? Si al final nuestro Dios está con nosotros y nosotros podemos salir aquí por el camino por donde entramos y por donde sea, la ruta que querramos, Dios está con nosotros. Oh, hay una palabrita que se llama presunción. Presunción. No tentarás al Señor. Exactamente. Y es el hecho, hermanos, de que nosotros creamos que por la fe también vamos a ser temerarios. Y vamos prácticamente a lanzarnos a los peligros de una manera imprudente. Nosotros encontramos a estos hombres que ellos ejercieron la prudencia y dijeron, nosotros también tenemos la fe de esta mujer. Nosotros por fe creemos que esta tierra es nuestra. Es más, por fe andamos aquí haciendo este trabajo de espionaje. Pero igual, la fe no anula la prudencia. Y parte de la prudencia es que nos vayamos a esconder hasta que estos hombres que nos buscan regresen y les sigamos al camino. ¿Por qué? Porque también tenemos que cooperar con Dios. Dios nos va a proteger, Dios está con nosotros, pero también nos ha dado discernimiento para saber cómo cooperar y dónde actuar con prudencia. Hermanos, son de las cosas que uno aprende en esta manera de proceder, tanto de Rahab como de los espías. El don profético, ¿qué nos dice al respecto? Dice, hay quienes tienen un espíritu temerario que ellos llaman valor y bravura. Se colocan innecesariamente en lugares donde hay peligro y riesgo, exponiéndose así a ciertas tentaciones que requerirán para salir de ellas sin prejuicio ni mancha un milagro de Dios. Las preciosas promesas de Dios no son dadas para fortalecer al hombre en su conducta presuntuosa, ni para que confíe en ellas cuando se precipita innecesariamente al peligro. El Señor nos pide que obremos dependiendo humildemente de su providencia. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, dice Jeremías 10:23. Nuestra prosperidad y nuestra vida están en Dios. Nada podemos hacer prósperamente sin el permiso y la bendición de Dios. Él puede poner su mano para dar prosperidad y bendecir, o puede volverla contra nosotros. Debemos ejercer prudencia, precaución y humildad y andar con circunspección para con aquellos que nos rodean. Esta nota, pastor, a veces a mí me da una lección importante, porque a veces no sabemos cómo conducirnos allá. Y cuando digo allá, estoy hablando de nuestra vida diaria. Y cabe tomar una lección para nosotros aquí. Vemos aquí que aunque estos espías estaban en una nación pagana, sabían cómo conducirse, sabían a quién pertenecían. Hacían con prudencia, con perseverancia, con paciencia. Nosotros, dice que cuando, comentando lo que se estaba diciendo, pastor, a veces hoy vemos muchos líderes en diferentes, bueno, lo digo por mí mismo, que lo he visto, ¿no? En diferentes religiones, con una clase de valor que creen que tienen a su mano el poder de Dios para hacer y deshacer. Pero no es ese un espíritu de un hijo de Dios realmente. Me llama la atención que nosotros debemos actuar con precaución, con prudencia y también con humildad. Y cuando hacemos eso, pues obviamente nosotros somos conscientes del peligro al que enfrentamos, y no por eso vamos a ser presuntuosos al enfrentarnos a un peligro sin tomar en cuenta las medidas que se deben de tomar.
Así es. Así, hermanos, entonces llegamos al final de la lección, pues haciendo el llamado para que todos cooperemos con Dios en relación con nuestro éxito, que será finalmente llegar a la tierra prometida. Y que esa cooperación con Dios la mostremos en obras como también en prudencia a la hora de actuar. Amén. Tengamos cuidado para que nuestra fe no nos lleve a la presunción y de esa manera pues resulte en una desgracia para nosotros. No sé, voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que un hermano en una ciudad X dice: bueno, yo sé que allá en la frontera de México con los Estados Unidos hay un puesto de migración donde todos los que vienen de México para acá tienen que pasar. Y dice el hermano: yo no tengo documentos, pero de todas maneras el Señor está conmigo y yo voy a ir a predicar allá a la frontera. Y no me importa lo que suceda al regreso, porque el Señor va a hacer que esos de migración cierren sus ojos y no me miren. Hermano, presunción. Esa es una presunción. Si tú ya sabes que esa autoridad está puesta ahí para checar los papeles, ¿por qué tú vas a tentar a Dios al irte a hacer eso y hablando de esa manera? Hermano, la prudencia te dice que no vayas por allá. Esa obra que la hagan otras personas que tienen sus documentos, pero tú no por la fe cometas la presunción de irte a meter a un lugar donde finalmente, con justa razón, pues te van a agarrar y te van a echar del país. Y después no vayas a andar llorando allí de que, ay, Dios no me protegió. Tú actuaste con presunción. Y la Biblia dice que presunción es pecado. Exactamente. Entonces nosotros tenemos aquí a los espías actuando con mucha prudencia, es decir, no en una forma presuntuosa, tenían fe, pero prudencia. Y vemos también a la mujer, esta Rahab, la vemos finalmente, hermanos, convertida. Y tal vez, Joselito, para cerrar, sería bueno destacar que Rahab finalmente vino a ser una de las personas de donde Cristo descendió. Exacto. Porque llegó a ser la tatarabuela de David. La madre de Boz. Y ahí nosotros vemos que finalmente una mujer con un trasfondo pagano y pecaminoso, finalmente convertida al Señor, termina siendo prácticamente del árbol genealógico de Jesús. Claro. Qué cosas maravillosas las que hace Cristo. Vamos a orar y darle gracias al Señor por estas lecciones y a pedirle, hermanos, que nos ayude para siempre cooperar con Él y así haya éxito en todo lo que emprendamos en nuestra vida espiritual y sobre todo de cara a la tierra prometida, que pronto estará ya lista para que nosotros tengamos posesión de ella. Amén. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos. Gracias te damos, Señor, por estas lecciones tan prácticas que nos enseñan cómo de cara a la entrada a la tierra prometida, nosotros también debemos aquí en este mundo cooperar contigo para que con éxito lleguemos allá. Amén. Una cooperación que tiene que ver con actuar con fe y prudencia y con acciones también que muestren esa fe. Señor, te pedimos que nos ayudes para que en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo y entendiendo que la salvación es solo por Jesucristo y justificados por la fe, nosotros también, como resultado de eso, nos demos a la tarea de cooperar contigo en todo lo que tengamos que emprender de cara a la misión que nos encomiendas como pueblo, como hijos de Dios y también de cara a ese objetivo final, como es tomar posesión de la tierra prometida, la Canaán celestial. Muchas gracias por enseñarnos cómo debemos vivir, cómo debemos actuar en este tiempo. Así, Señor, te lo agradecemos y lo pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor